Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. En el año 21 aproximadamente, APLA hizo una modificación de sus estatutos. La intención del sindicalismo era extender su área de influencia, incorporar a las empresas 135, como se dice en la jerga, y 121, entre sus trabajadores representados. En el año 22, con la resolución 2021, el Ministerio de Trabajo, que avaló todo este proceso en el gobierno kirchnerista, intimó a las empresas para que, en un término perentorio, establecieran contacto con APLA para discutir convenios colectivos de trabajo. Eso fue un indicio muy claro de cuáles eran las pretensiones políticas del sindicalismo. Es una muestra más. Son décadas y décadas y décadas de intentar forzar o manejar o establecer la política aerocomercial de nuestro país. Hoy estamos en una crisis. En el centro de esa crisis está Aerolíneas Argentinas, y hemos invitado a dos expertos para un poco pensar en torno de esta empresa línea aérea de bandera. No sé si le cabe el nombre de empresa, pero línea aérea de bandera, que tanta discusión y tantos desvelos y tantos recursos le ha costado a la República Argentina, a los ciudadanos, inclusive a aquellos que jamás en su vida volarán en esa compañía, por lo menos. Así que tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Fernando Dosso y del doctor Vázquez, con quien vamos a discutir un poco sobre estos temas de la aviación comercial argentina. Me voy a poner un poco como abogado del diablo, si les parece, porque a Vidroro lo invité varias veces y no vino. Los sindicalistas en general no han venido. El único que estuvo fue Beleli, de ATE, que hoy está también, gremio que hoy está en el centro de la escena, hoy mismo. Y bueno, hay muchas declaraciones, hay muchas exposición de intenciones, qué hacer con Aerolíneas Argentinas. Desde alguien habló de desarmarla, el expresidente Macri habló de desarmarla. Otros dicen que en la intención del gobierno está liquidarla o privatizarla. ¿Cuál es el camino adecuado para tratar el tema aerolíneas, para darle una salida a esta crisis? Empieza el que quiere. Desde el punto de vista legal, lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos en presencia de una empresa que tiene una situación de quiebra técnica. Y obviamente el único problema no es Aerolíneas Argentinas, sino que además está Intercargo involucrado en esta cuestión. Intercargo es una empresa estatal, pero está sujeta a privatización, cosa que no se da en la situación de Aerolíneas Argentinas, porque sabemos que fue excluida de la nómina de empresas privatizables. O sea, lo primero que hay que solucionar es qué se hace desde el punto de vista económico-financiero con esa empresa. Esa empresa sabemos hoy que está en una quiebra técnica, tiene un pasivo acumulado de 2.100 millones de dólares, tiene además pérdidas aparentemente en el balance del año pasado de 290 millones de dólares, que es lo que ha informado la Secretaría de Hacienda. En consecuencia, estamos en una empresa en crisis desde el punto de vista económico y financiero. Si a eso le agregamos que hay todo un tour de force entre los sindicatos y el gobierno nacional acerca de cuál es la política aerocomercial que tiene que tener la República Argentina, bueno, el cuadro es bastante complejo. Y a eso a mí me gustaría señalar que no todos los gremios están en la misma posición, porque tanto el gremio de los mecánicos, que es uno de los gremios más importantes dentro mismo de Aerolíneas Argentinas, APTA,
y el gremio del personal superior, que no es obviamente muy significativo en cuanto a su número, pero sí son las personas que están en los puestos jerárquicos de la compañía, de supervisión y dirección, han acordado. O sea que en definitiva estamos en presencia de un planteo de tipo más político que otra cosa, porque si hay dos gremios que aceptaron las condiciones, es decir, los otros les podrá gustar más, menos, 2 puntos más, 2 puntos menos, pero evidentemente hay un principio de acuerdo que involucra a gran parte del personal. Así que me parece que como está encarada la cuestión, es decir, el gobierno tiene una decisión que nos ha sido comunicada en el día de hoy de llevar adelante todos los procesos necesarios como para terminar con la situación de inestabilidad que se le crea al pasajero y la situación concretamente de extorsión y aún de infundir temor, como acaba de hacer también esta mañana el secretario del gremio de ATE. Ya estamos en situaciones, ya en el caso de Viró, bueno, ha habido una denuncia penal que ha hecho el Ministerio de Seguridad, y en el caso de este señor también está abierta violación al artículo 194 del Código Penal, o sea, infundir temor acerca de que puede explotar todo, estallar todo, que no es cierto, por otro lado. O sea que me parece que la situación está clara. El gobierno ahí plantea dos alternativas: o suponemos abrir totalmente las operaciones a la incorporación de nuevas compañías latinoamericanas, como se ha dicho, porque no está claro el anuncio tampoco, y esto sería que con compañías que están operando en la región operen también en el cabotaje argentino, y por otro lado, sí lo que están planteando es definir qué van a hacer desde el punto de vista de la situación patrimonial y al mismo tiempo de la propiedad de la empresa. Para hacer cualquier movida que requiera un manejo de la propiedad, necesitamos una ley del Congreso. Para autorizar los vuelos, no, el gobierno está en condición de hacerlo. Y la segunda cuestión, o la otra gran cuestión que hay que tener en consideración, es que desde el punto de vista del interés nacional, de los pasajeros, de los cargadores, de los turistas, de los enfermos, de los familiares, de todo el mundo, lo que nos interesa es la vinculación dentro del territorio argentino. Es decir, la vinculación internacional la tenemos satisfecha por todas las compañías extranjeras que están operando en la República Argentina, que además están ofreciendo el 75% de la oferta, o sea que no es que nos quedamos sin nada. Donde tenemos el problema es en el cabotaje, y bueno, ahí es donde el gobierno tiene herramientas para adoptar, y por supuesto, es decir, hay que volver a la ley y el orden, es decir, esto tiene que ser una negociación y tiene que haber conductas racionales. Ahora, parece, por lo que usted dice, que el qué estaría como claro, el cómo no. No está tan claro. ¿Carlos? No, yo creo que el cómo está menos claro, no sé, que el riachuelo, seamos sinceros. Acá hay una discusión que está hoy planteada en términos políticos y donde mucha gente introduce fake news que no ayudan en nada. Económicamente Aerolíneas es una empresa inviable. Eso no hay nadie que lo pueda discutir. Bueno, la proyección de Hacienda nos da 600 millones. Sí, Exactamente. O sea, y cualquiera, que es uno de los grandes problemas. O sea, hoy, por ejemplo, anunciaron, el otro día el Bonelli sacó en su nota de que había un interesado en comprarla, hoy que hay nuevos en entrar en la aerolínea. Y la realidad es que lo primero, cuando uno entra, cualquiera quiere comprar una empresa, lo que hace es un estudio de la empresa, un due diligence, donde accede a toda la información. Y hasta ahora nadie ha pedido el más mínimo papel. O sea, que todo lo que está saliendo lamentablemente es mentira. Si Aerolíneas hoy no puede desaparecer, y no es un tema político, es un tema, como decía Fernando, es un tema de que no hay no hay oferta como para cubrir lo que deja Aerolíneas. Y tampoco lo pueden cubrir líneas aéreas de la región o de otros países. O sea, hablemos claro, podrá venir Sky, podrá venir JetSmart Chile o LATAM, pero van a ser los troncales y no tantos vuelos. Después de la pandemia, todas las líneas aéreas ajustaron su flota y se desprendieron de muchas aeronaves e intentaron
comprar, cuando empezó a repuntar, nuevos aviones que hoy están totalmente demorados, y podemos leer en las noticias de que muchos están cancelando programas de vuelo porque no les entregan ni Boeing ni Airbus los aeronaves, a lo cual se sumó algunos temas en ambas empresas, problemas técnicos. Entonces sería ilógico hoy esperar que alguien venga y ponga 30 aviones para cubrir el mercado de cabotaje, y menos en el corto plazo. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Hoy es una discusión entre determinados sindicalistas que buscan quebrar la posición del gobierno y un gobierno que tiene principios como de no el gasto. Y las preguntas que uno se hace es ¿por qué le tiene que aumentar más a los pilotos, o en realidad se le aumentaría a todo el personal de aerolíneas, cuando no le aumenta en la misma proporción a los doctores, a los enfermeros, el personal del Estado? Exacto. Y esa es la gran discusión de que hoy, por supuesto, yo entiendo, los gremialistas de aerolíneas buscan decir, a mí no me importa lo otro, yo quiero mi sueldo. Pero el problema que tiene el Estado es ese. Bueno, estamos metidos en este lío. Fernando, el cómo se hace esto, a mí me da la impresión, yo no sé si sirve la analogía, pero en los 90 yo recuerdo, era joven o más joven, yo recuerdo que durante meses y meses no anduvieron los ferrocarriles urbanos. Y nos adaptamos, ahí fue cuando empezaron a funcionar las Traffic, ¿se acuerdan que venían del conurbano bonaerense? Hasta el día de hoy lo hacen, aparecieron alternativas, el mercado proveyó alternativas. ¿Podría proveer el mercado alternativas? No es lo mismo una Traffic que el sector aeronáutico. Por supuesto que no, pero es decir, alternativas hay con las dificultades que ha planteado Carlos, pero es algo que no se puede solucionar de un día para el otro, obviamente, requiere tiempo. Pero el gobierno tiene, lo que no había en todo caso en esa época, la predisposición de autorizar cualquiera que cumpla con los requisitos, que son internacionales, o sea, no hay nada que sea distinto a lo que está vigente en la República Argentina en materia de las operaciones aéreas, las certificaciones, habilitaciones y demás, o sea que siempre va a ser el mismo nivel. Pero evidentemente va a haber un problema, que no es la primera vez ni la última vez que pasa. Esto le ha pasado a Australia, le ha pasado a Israel, ha pasado en Estados Unidos con los controladores aéreos en la época de la administración del presidente Reagan. O sea que hay que acostumbrarse a que estos conflictos tienen una cierta perdurabilidad en el tiempo y por supuesto generan toda una serie de disrupciones que son muy complicadas, sobre todo en un país en el que yo siempre digo, y hay que tenerlo en cuenta, que cuando uno mide la distancia de Ushuaia a La Quiaca, tiene que pensar que es la misma distancia que hay de Lisboa a Moscú. Obviamente, con la diferencia de población en uno y otro caso y con los medios económicos en uno y otro caso y las alternativas. Nosotros, liquidamos los ferrocarriles. También es bueno recordar que gran parte de la liquidación de los ferrocarriles fue provocada por los propios gremios ferroviarios. O sea que ya tenemos un antecedente de gremios liquidando una actividad. Yo supongo que antes de llegar a esos extremos, alguien empezará a pensar y a reflexionar acerca de la necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo y bajarse de las posiciones, sobre todo los sindicatos, porque el gobierno, lo único que tiene que hacer es no incurrir en más gastos de los que tiene, porque tiene que administrar recursos escasos, lo sabemos todos y lo vivimos todos y lo padecemos todos, pero también estamos la mayoría dispuestos a hacer esos sacrificios, y a ellos les tocó hacer un sacrificio que hoy tienen que acompañar el proceso general que está acompañando a la sociedad argentina. Y si no, señores, córranse y dejen lugar a alguien que quiera hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Me parece que no hay mucho para elegir. Ahora, no quieren ceder en muchos sentidos, no quieren ceder en tiempo de vuelo, por ejemplo, ¿no? El 877, que es extraño que el gobierno no haya no lo ha derogado, que debería derogarlo inmediatamente y volver a la norma general, que es la norma básica, es la de la Federal Aviation Agency de los Estados Unidos. Y EASA más o menos lo mismo. Igual. Es lo mismo. Y hasta más o menos lo mismo. Y que tiene, por supuesto, unos límites que son mucho más
diferentes. Productivos. Productivos, exactamente, ese sería el término, mucho más productivos de lo que sin poner en riesgo la seguridad, porque otro de los espantajos que siempre se lanzan es decir, bueno, cualquier cosa que uno haga pone en crisis la seguridad, y no es cierto, no es cierto. Pero, digamos, hay medidas, esa debería ser una, poner los estándares en los niveles productivos necesarios porque la industria funcione, porque también de caras a una eventual privatización, que insisto, necesitamos una ley de Congreso para eso, lo primero que van a pedir es, no le podemos transferir a un adquirente los mismos problemas que tenemos hoy, o sea, tenemos que transferir un contexto de pacificación desde el punto de vista de la relación empresa-gremio, y tenemos que darle un contexto productivo suficiente, y esto involucra también a Intercargo, involucra otro tipo de prestaciones que también hay que analizar, costos argentinos, costos aeroportuarios, costos de los sistemas de navegación aérea, que además deben ser reforzados, y además lo que está atrás de todo esto es la falta de una organización de aviación civil con la jerarquía y las características necesarias que nos saquen de la situación en que estamos a punto de ser desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos por no cumplir con los estándares mínimos. Es decir, nosotros no tenemos una organización de aviación civil, tenemos una desorganización de aviación civil donde hay 4 organismos que se reparten competencias y donde la máxima jerarquía es un subsecretario, que es un tercer nivel de cualquier administración. O sea que acá también el gobierno tiene parte de tarea que realizar, pero digamos, lo primero y principal es ley y orden. En el tema, perdón, ibas a decir algo. No, sí, que creo que el gobierno desreguló muchas cosas, lo hizo a través de abogados que no han estado en líneas aéreas, que no han tenido que pagar una quincena, digamos, y se olvidaron de otros factores que limitan mucho la productividad de las líneas aéreas. O sea, vos nombrabas el 877 del año 21, el convenio colectivo firmado por Gremio de APLA. Hay otros temas, que no haya espacio en Aeroparque y no le cedan. Ahora van a cederle algunos espacios a la competencia, sí, pero igual le siguen dejando los aviones en Ezeiza. O sea, se necesita, si se quiere mejorar esto, si se quieren que entren nuevos competidores, hay que eliminar otras barreras de entrada que todavía eso existe. Y no se ve que se avance en ese sentido. Si se hicieron mucho tratado bilateral, de cielos abiertos. Yo vuelvo a lo que te dije la vez pasada y lo sigo sosteniendo. Se hizo a través de abogados que cambiaron la legislación, pero que nunca estuvieron en un día a día de una línea aérea. Entonces, cuando vos vas y le comentás, por ejemplo, ¿por qué el 877? Voy a dar un dato para que veamos. La máxima cantidad de horas que se vuela por la FAA o EASA en Europa son 1000 horas para un piloto por año. En Argentina son 860. Y recordemos esta diferencia. Pero ayer estaba viendo la productividad de los pilotos, de todo, función por función, y de agosto, y veías que el comandante de A330, que era el que más volaba 52 horas promedio. Estamos hablando del promedio porque hay algunos que están de vacaciones y otros que vuelan algunas horas. 52 mensuales promedio. Sí. Te da 600, vamos a poner 650, no llega a 650. O sea, nosotros tenemos un límite de 1000. Argentina, a nivel internacional, Argentina fija 860 y acá nosotros nos vuelan más de 650 horas al año. Donde hay mayor cantidad de trabajo o horas voladas es en 320, en MAX, 737. No, lo que tienen la mayor productividad está sobre los 330. Ah, sobre los 330, los de mayor. Sí, está uno 52 y el otro 56, digamos, ¿no? Copiloto 56. Los MAX están alrededor de 40 y pico y estaba muy mal lo de los Embraer. Entonces lo que yo digo, ahí nos estamos olvidando del tema político. Evidentemente hay problemas, puede haber problemas de convenio, pero si la reglamentación dice 860, yo tendría que buscar de la empresa que todos mis pilotos volaran lo más cerca de los 860 horas al año.
para que tengan una idea, yo le dije, mantengamos este número, entre 1000 y 860 hay 140 horas de diferencia. Un piloto de MAX está en las 40 y pico de horas promedio, o sea que estamos diciendo que ese gap equivale a 3 meses de improductividad, o mejor productividad, como lo quieran. Entonces, como eso hay muchas cosas que repercuten en la industria. Si uno habla con cualquier piloto le van a decir, yo quiero volar más. Bueno, es lo que yo le pido a los pilotos, díganme cómo volar más. Cambiemos lo que hay para que ustedes, si ustedes quieren volar más porque quieren cobrar más, vamos juntos a cambiarlo. Por supuesto, hay pilotos, hay temas TCP, hay de todos que tienen un discurso que no van a la práctica en el tema de mejoras. Y tenemos una empresa que necesita urgente mejoras. Respecto de Intercargo, ¿no? Cuando el gobierno abre ahora la competencia, la posibilidad de cualquiera puede brindar los servicios denominados de rampa. Lo primero que pensé, hoy Intercargo vale 0 pesos. Bueno, no sé si 0 pesos porque bueno, hay gente que tiene expertise, capacidad y demás. O sea, el capital humano. Claro, el capital humano está. O sea, por ahí está sobredimensionada, pero la gente que está haciendo el trabajo lo está haciendo bien, eso ya lo sabemos. Pero mientras esté APA ahí adentro. O sea que bueno, será cuestión de reorganizar. Bueno, ahí está el tema del Ministerio de Trabajo que tiene que terminar con todos estos convenios y autorizar los convenios de empresa que están pendientes de aprobación. Hay una serie de convenios de empresa que son los que ha llevado adelante tanto JetSmart como Flybondi, que están todavía dando vueltas. No les dan la personería gremial. Para dar la personería gremial. O sea, cuando en realidad estamos defendiendo como si fueran gremios de actividad, gremios que en realidad son gremios de empresa, porque el 90% o más de los afiliados de cualquiera de los gremios aeronáuticos son empleados de aerolínea. Entonces, estamos discutiendo bizantinamente una cuestión que ya debería estar resuelta. Yo igual el tema Intercargo no es que valga 0. Intercargo es una empresa que puede ser mejorada fácilmente, tiene fuerte presencia sindical, evidentemente, pero también si uno analiza los datos de Hacienda, ganó plata. Uno podrá discutir si las tarifas que cobran son al mercado o no son del mercado, pero ganó dinero. O sea, no está en el mismo problema de aerolíneas. Es más, Intercargo está entre las empresas que fueron habilitadas a ser privatizadas. Si a mí me preguntan... En ese sentido me acuerdo una frase tuya que es, era aerolíneas regalada es cara. Intercargo no sería el caso. No. Intercargo uno analiza los números, Intercargo gana dinero. ¿Puede ganar más? Posiblemente. Pero ya cuando una empresa gana dinero, es atractiva para algún inversor. Entonces, no es el mismo caso de aerolíneas que pierde sistemáticamente dinero. Entonces, ahora en competencia, hoy al desregularse la actividad, está en competencia, vamos a suponer que Flybondi le... No, la Flybondi son las primeras. Eso va a regular las tarifas. Claro, eso va a permitir también una mayor participación de otras empresas. Hay empresas internacionales que están dispuestas a invertir en el país para realizar ese tipo de servicios. Razón por la cual también, es decir, estas propuestas de decir, bueno, vamos a desguazar aerolíneas dividiéndolas en distintas empresas, además del tema jurídico de que necesita una ley del Congreso, no tiene ningún sentido porque es incrementar los costos residuales de aerolíneas por tener que contratar servicios que hoy tienen propios y que de la otra manera tampoco le sirven a nadie. O sea que es un no way, no va a ningún lado ese camino. Es una propuesta que anduvo por ahí diciendo, bueno, mantenimiento se lo vendemos a Fadea, la rampa Intercargo, es decir, lo único que hacemos es desparramar el problema a otros gremios, es decir, contaminar todavía más el campo que ya está bastante contaminado. Sin proveer una solución. No es una solución, para nada. Yo no creo que Flybondi en el corto plazo pueda ofrecer un buen servicio a otras líneas aéreas. Primero, Intercargo todo el equipamiento, y Flybondi todo el equipamiento que tiene de rampa es para 737. Tiene básicamente Buenos Aires, Aeroparque no lo dejaban operar, por eso tenía que usar Intercargo, no le daban espacio, esperemos que lo puedan, pero en Ezeiza, que tendría un gran potencial de ofrecer, pero la mayoría de las aeronaves, sacando las de regional, son widebodies, o sea que tendría que comprar todo otro equipamiento para ofrecer. Y aún en el caso de que lo hiciera necesita tiempo. Exacto.
No, eso todo, porque también está la empresa de American Airlines. American Airlines tiene una rampa también propia Claro. hace muchísimos años, de la década del 90, que también es un potencial idea de poder extender su servicio, pero obviamente va a necesitar tiempo Hay y algo de equipamiento. Swissport también acá, ¿no? Swissport es una empresa que está en general en muchos mercados, que se dedica exclusivamente a los servicios de rampa, o sea que hay... En Argentina no ofrece servicio de rampa. En No, Argentina que lo no, tiene pero está en Sí, países está limítrofes. ofreciendo servicio de todo lo que es check-in, o sea, tráfico. Ah, ajá. Por ejemplo, a JetSmart, que es cada vez que hay un paro Está tercerizado eso. está tercerizado, o sea. Y en el interior ofrece en algunos lados, Swissport ofrece también, pero siempre, hasta ahora nunca ofreció rampa en el país, porque no podía. Estaba impedido, ahora eso está abierto, por eso se abre un abanico de posibilidades bastante interesantes en el tema de la rampa. O sea, ahí podemos tener una salida más amigable, tomando parte del personal de intercargo o manteniendo o traspasando la propiedad de intercargo, que se puede hacer, algún operador que la quiera tomar, porque eso está facultado del Poder Ejecutivo. Donde el Poder Ejecutivo está limitado es en la venta de activos de Aerolíneas Argentinas. Activos que, por otro lado, hay que decirlo claramente, no valen nada. Los activos de Aerolíneas Argentinas son nada. Son 2 aviones, 4 pisos de un edificio y 4 o 5 cosas más. O sea que no es que vendemos los activos y salimos a flote. No, señores, de ninguna manera. Sí, yo creo que ahí en ese caso el gobierno tiene una carta que podría jugar. O sea, Aerolíneas hoy está con un patrimonio neto negativo de casi 200 millones de dólares. Venía para acá leyendo la ley de sociedades y decía que cualquiera puede ejercer su poder, digamos, en el sentido, porque cuando uno está con patrimonio neto negativo, la ley de sociedades dice que la sociedad está en disolución y obliga a los accionistas a capitalizarla. Bueno, es verdad que la PPP de Aerolíneas más la PPP de Austral, o sea, la clase B más la clase D de acciones, es igual al 0,00014%. 10 milésimas parte. O sea, es insignificativa. Pero hasta ahora siempre se vino el Estado capitalizando y perdiendo participación. La pregunta que se hace es, ¿qué pasa? Ahí estamos jugando a contrarreloj porque no se ha aprobado el balance donde figura eso. O sea, la IGJ le pondrá una multa a Aerolínea, mientras eso no hay obligación, mientras no se apruebe el balance. Pero el momento que se apruebe el balance, por ejemplo, no se puede ofrecer la empresa a otra persona sin tener balances al día. Hay que poner 200 millones de dólares. ¿Quién lo va a poner? Yo no creo que el Estado, que está hablando justamente de que no tiene plata para nada, vaya a poner 200 millones para mantener el statu quo de la operación de Aerolíneas Argentinas. Y acá quiero aclarar algo. Aerolíneas dicen que no se puede privatizar, pero cuando hubo la estatización de las acciones del año 2009, en 2 leyes, había una que decía que el Estado estaba obligado a asistir financieramente. Esas dos leyes fueron derogadas con el decreto 70 Del DNU. del DNU. Correcto. Entonces, el Estado no tiene en este momento que asistir a las líneas. Lo que dice es que no la puede privatizar. Sí, pero no que la deba sostener, eso estamos de acuerdo. Entonces, Sí, sí. ojo. Por Ahora, eso una de las soluciones es la quiebra técnica con continuidad de la empresa. Esa es una de las alternativas porque además permitiría renegociar. pero eso no tiene básicamente- más que ver con el procedimiento preventivo. No, el procedimiento preventivo es es un paso previo, pero yo les diría que en la situación en la que estamos hoy yo prácticamente lo descartaría, porque eso se tiene que dar en un ambiente en el cual las partes estén medianamente de acuerdo en llevarlo adelante. Acá evidentemente no hay un acuerdo, ni interés de acuerdo ninguno por parte al menos de los gremios. Entonces, lo único que queda es la quiebra técnica. La quiebra técnica, continuidad de la empresa, bueno, por un lado,
terminamos con los convenios colectivos que tenemos en este momento. O sea, no es ni convocatoria ni procedimiento preventivo. No, y podemos renegociar la totalidad de los contratos, siendo que los más afectados en términos de acreencias respecto a Aerolíneas Argentinas son, por un lado, el Estado Nacional, a través del Banco Nación, YPF, Aeropuertos Argentina 2000, las tasas aeronáuticas y, por supuesto, todos los lessors de todos los equipos, que no son solamente las aeronaves, sino hay otros. Ahí veía que se hablaba de, bueno, los simuladores también los podemos vender. Primero habría que comprarlos para ver. Claro, porque sí. Pequeño detalle. No son de aerolíneas. No son de No, aerolíneas. algunos son. Algunos son. Algunos, pero bueno, además el simulador es como un modelo de auto. Es decir, sirve mientras tengo ese modelo de auto. Al día siguiente ya no me sirve más. Es un montón de fierro que sirve para un parque de diversiones. Esto lo digo por los que todavía siguen llorando los simuladores que se vendieron en la década del 90. Que eran de 727 y de 747. O sea que el simulador tiene vida útil corta. Y no es un activo que económicamente tenga un impacto en la magnitud de números que estamos manejando, ¿no? La esencialidad, ¿no? Que esta semana estuvo... La esencialidad... Le hago una pregunta específica y después... Es un paliativo. Claro, pero yo me preguntaba, ¿en algún momento se contempla, por ejemplo, la intervención a los gremios? No, ese es otro tema. Es decir, ese es un tema del Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación en caso de un incumplimiento a los servicios esenciales, que también es un procedimiento que no es un procedimiento que se soluciona en 2 minutos, sino que presupone una discusión entre el gremio y la empresa, acordar, en caso de que no haya un acuerdo entre las partes, ahí sí resuelve la Secretaría de Trabajo, establece cuáles, por supuesto en consulta de transporte, establece cuáles son los servicios, pero va a ser mantener el 50% de la operación, no solo la operación de las aeronaves, sino todo el servicio colateral, porque incluye todos los servicios colaterales a la operación aérea. Y en este sentido también es el caso señalar que aún en ese supuesto también hay que establecer criterios, porque es decir, ¿quiénes son los que están más aislados en el país? Y obviamente Río Grande y Ushuaia, que están en una isla. La Quiaca, Jujuy, las provincias que están más lejanas. O sea que hay que establecer un régimen de prioridades. Aeropuertos donde haya un solo operador, que en el caso de que sea Aerolíneas Argentinas, donde haya varios, bueno, no es tan importante que Aerolíneas preste los servicios. Y así hay que ver caso por caso y, por supuesto, si hablamos de Rosario tiene distintas alternativas de transporte, además de estar a 3 horas de Buenos Aires. O sea, las circunstancias son distintas, hay que pensar en los destinos más lejanos, los destinos que tienen un único oferente, y bueno, sobre esos servicios es donde debería garantizarse al menos el 50% ese que está en funcionamiento. El aspecto internacional, como ya dijimos, no interesa, porque eso fácilmente pueden suplirlo los explotadores. Yo igual quisiera hacer una aclaración. Acá hablan de la esencialidad como algo nuevo. En el año 2002, el entonces presidente Duhalde, con la intencionalidad de aplicarle la esencialidad a los controladores de vuelo, declaró y hablaba, lo pueden revisar, de la esencialidad de todo el transporte aéreo. O sea, quedaba bien claro que era esencial el transporte aéreo. Si bien en ese momento habló exclusivamente... ¿Eso fue por ley o fue un decreto? Y se declaró la emergencia. Exacto. ¿Eso que es un decreto? O eso fue un decreto. ¿Que está vigente? No, después se derogó, no se aplicó, cayó ahí en un olvido total. La esencialidad para los controladores sigue estando. Eso sí, pero, sí, no, sí, pero sí, no sí. de esa norma, sino de la propia ley de creación de ANA. Pero siempre se habló de la esencialidad del transporte aéreo. Y también lo que hay que aclarar, por más que es verdad que han conseguido algunos pronunciamientos de la ITF, otra por el estilo, que esto en países como Francia se aplica, ¿no? Y no vamos a andar diciendo que Francia es antisindical o en otros países de la comunidad. España, entonces, es algo Alemania, que se puede o no discutir, digamos. Reino Unido. Igual creo que la implementación no es fácil. No. Y que lo tengan que estar implementando tienen que saber. Pero eso no soluciona el problema de la aviación. Soluciona en parte digamos... Es un paliativo. A paliativo al tema de las huelgas. El tema de aerolíneas sigue sin solución. Chocan los planetas. No
es que choquen los planetas. Yo creo que en algún momento, así como en otros órdenes de la actividad de la sociedad argentina, estamos empezando a poner blanco sobre negro, también le ha llegado el momento a la aviación civil de poner blanco sobre negro y terminar con una práctica que ha sido una práctica de extorsiones, amenazas, que ha llevado a este desastre de 20 años. Ahora, usted Y hablaba... 8.000 millones de dólares hundidos, porque no hay que olvidarse de esa cifra. Cifra que además, así como el juicio que tenemos en la CIADI, se la debemos a 3 señores que todavía andan hablando por ahí, que son el señor Recalde, el señor Kicillof y el señor De Pedro. Esos 3 señores fueron los primeros gestores hasta el 2015 de Aerolíneas Argentinas, y gran parte de la deuda que Aerolíneas Argentinas tiene generada por los balances negativos se lo debemos a ellos, más el juicio del CIADI. Para que quede claro quién es el responsable de todo esto. Sí, y uno pensaba, la crisis hoy está en que nadie retrocede, nadie parece retroceder, el gobierno obviamente no puede retroceder porque gran parte de su decisión política va a quedar dañada si retrocediera. Pero es que hay una cuestión elemental. El gobierno lo primero que tiene que garantizar para ser considerado gobierno es el imperio de la ley y el orden. Tan sencillo como eso. La Constitución Nacional, es decir, si no hay ley, no hay orden, no hay Estado, no hay gobierno. Estamos en la anarquía. Año 20. Los 3 gobernadores. Bueno, eso tiene que terminar. Y de hecho el gobierno está actuando en distintos órdenes, y lo hemos visto, así como hemos visto que desaparecieron los piquetes y desaparecieron un montón de circunstancias que nos tenían sometidos a todos a la voluntad omnímoda de 4 o 5 tipos que son los que manejan la extorsión en la Argentina. Bueno, el gobierno tiene que seguir en esa línea. ¿Y qué es la línea que apoya a la sociedad? Eso está claro. Ahora, tangencialmente, usted había hablado de nuestra autoridad aeronáutica, la ANAC, ¿no? Y la verdad es que uno ha visto a lo largo de los años cómo fue la influencia de Aerolíneas Argentinas sobre la ANAC. No solamente en la provisión de personal, sino también en cuanto a forzar decisiones. Es cierto que ha tenido un peso fundamental, pero también durante toda la década Aerolíneas de 90. APLA, diría, sí, ¿no? Sí, Aerolíneas APLA por un lado, pero también Aerolíneas en cuanto a las concesiones a otras empresas y demás. Y ha habido épocas de absoluta independencia, sobre todo en la década del 90, es decir, se vendió un monopolio y después no se cumplió con el monopolio que se había vendido. Le digo porque yo estaba del otro lado, yo era el que tenía que defender el monopolio que nos habían vendido y que después nos los entregaron. O sea que la conozco de los dos lados el tema. Y después ya entramos en una vorágine donde una manga de improvisados, empezando por un exgobernador, siguiendo por el hijo de un intendente, y bueno, un montón de gente que no tenía la menor idea de nada, nos llevaron a donde estamos. Porque esta gente que está ahora es la gente que estaba antes, o sea que también hay que hacerse cargo de todo lo que se hizo mal y todo lo que se toleró, o aceptó o se compartió. Yo estoy en la vereda de enfrente hace no sé cuántos años. Y estoy señalando estos temas, ya como dije la otra vez, me aburro yo mismo de decir siempre lo mismo. ¿Qué pronóstico hacemos? Yo creo que los próximos días no son buenos los pronósticos. Aerolíneas o el gobierno tiene una espada de Damocles muy grande, que es la renuncia del gerente de operaciones, de los instructores y de los inspectores. Tanto inspección como instrucción no es que al otro día parás la empresa, la parás, se va parando de a poco, pero el tema del gerente de operaciones, que dice lo que está acordado, que tiene que ser un piloto en actividad, y ergo, si es piloto en actividad, depende de APLA, recibe órdenes de APLA, por lo tanto no va a asumir ninguno hasta que le dé el ok a APLA. ¿Podría ser un piloto en actividad que esté fuera de supuesto, las líneas aéreas regulares? Eso es el convenio colectivo de APLA con Aerolíneas Argentinas. Fuera de eso, la autoridad de aplicación puede decidir
que la gerencia de operaciones cumpla con los requisitos que son los requisitos establecidos en las normas aeronáuticas, no en los convenios colectivos. Los convenios colectivos son para las prestaciones salariales, las modalidades de trabajo y demás, no para la selección del personal, que en el caso específico de las compañías aéreas está reglamentado a través de las RAC y ahora será a través de las LAR cuando se implemente todo este cambio, pero que no tiene nada que ver con los convenios colectivos. Si el convenio colectivo, un acuerdo. Eso no es tan correcto. Pero no es así. Porque con que vos, vamos a suponer que traes un piloto de Flybondi o de LATAM, no Que importa. no tiene por qué ser argentino. Que por esté en otro lado. actividad. Perdón. Que Sí. esté en actividad. Ese piloto, si entra en la empresa y no entra como el último puesto, copiloto de Embraer, y a quien le van a tener que dar instrucción, y a quien lo van a tener que inspeccionar, y a quien lo va a tener que habilitar, que son representantes de APLA. Pero esa persona, si no obtiene todo eso en el corto plazo, en 3 meses está fuera de servicio, no está en actividad, porque se le cayeron las habilitaciones. Entonces, Bueno, no es tan alegre pero decir- Carlos, vos lo analizás con el criterio del convenio colectivo de APLA, No, y yo no, te no, estoy no, diciendo que no. lo que hay que aplicar es la regulación Un piloto que No jurídica nos interrumpa. nacional que no tiene nada que ver con el convenio colectivo. O sea que si los inspectores se niegan a certificar a ese señor o los inspectores no realizan las tareas que tienen que realizar, bueno, se traerán inspectores del extranjero. Es decir, eso no es un problema. El problema es pretender solucionar con un esquema que ya sabemos que está hecho para perjudicar, tratar de buscar una solución. Es al divino botón. Vos te vas a traer a alguien que vamos a suponer que entre como copiloto de Embraer y que va a tardar 3 meses en ser habilitado, o intentar ser habilitado. En esos 3 meses perdió la habilitación, tiene que dejar de ser gerente. Otra vez, Carlos. Hoy me dijo un amigo, me dijo que le habían ofrecido el cargo. Sí, la empresa Está fuera de aerolíneas y que le dijo, bueno, mejor ofréceme el puesto en un escuadrón antibombas, me dijo, le contestó. No, ¿no? esto, a mí me llegaron gente que me dice, Carlos, me llamaron para que recomiende a algún piloto. La empresa ha salido a buscar, pero el problema es ese. No va a estar habilitado en 3 meses. Y en 3 meses esa persona pierde la habilitación, y al perder la habilitación ¿Tiene que estar habilitado? tiene que estar habilitado. Claro, la discrepancia es que él Activo dice tiene que que tiene que estar. estar habilitado por los mismos de APLA. Y yo digo que la habilitación se la puede dar cualquiera que esté autorizado a ser inspector de líneas aéreas, que no necesariamente tiene que ser ni de APLA ni de Aerolíneas Los Argentinas. inspectores de la ANAC, Que puede ser de de la ANAC. ANAC, o los que- inspectores de la ANAC son pilotos jubilados de APLA. bueno, alguno habrá que quiera prestar el servicio. No vamos a, es decir, No, estamos en hay una hay mucha gente que disiente Claro. con Viró y con la Todo dirigencia lo que de vos- APLA. todo lo que No, vos no quieras. estamos en la no son todos los que están en la ANAC son no estamos en afiliados a- Irán, acá que son los ayatolas, los pilotos de Sí. APLA, son Todos los los que ayatolas de están la en Argentina, ANAC, pero por inspectores, favor, están afiliados a APLA. por favor, Inclusive algunos que vienen de la Fuerza Aérea. Ajá. hay que terminar con los ayatolas, muy fácil. Y si vos ves, hay un convenio de APLA, que son los inspectores en la ANAC. O sea, yo lo que estoy planteando, Y señores, un piloto habilitado 737 de la Fuerza Aérea. Tranquilamente, si tiene las horas de Pero vuelo te necesarias. vuelvo a decir El lo mismo. requisito es tener determinado número de horas de vuelo y experiencia. Todo lo demás Vos- es convenio colectivo que se deroga con una norma que diga, señores, este convenio está suspendido. Punto. esto pasó en un momento en la época de Recalde, si no me equivoco, fue en la de Recalde, trajeron a un mexicano, que luego fue CEO de Volaris, y el tipo era piloto. Malamente lo pusieron o lo habilitaron como 340, nunca pudo volar y se tuvo que ir porque nunca fue aceptado. Nadie respetó esas normas. O sea, lo que yo vengo No respetaron las normas. Sí. Estamos lo que yo mismo vengo estoy diciendo. planteando, y le estoy diciendo, si en condiciones normales la empresa levanta la mano y dice, a ver, ¿quién quiere ser gerente de operaciones? Miles se van a postular, porque es el puesto que más plata gana en la empresa. Porque aparte de ganar su sueldo, tiene un tremendo plus por ser gerente. ¿Ok? Y vuela poco encima. Entonces, ahora en estas condiciones, ninguno, y hay que ser realista, podemos plantear muchísimas cosas. Yo
realmente me da bronca, pero es así, no va a asumir ninguno. Y cuando traigas a alguien de otro lado, ¿en qué lo vas a traer? Si va a tener que entrar como copiloto de Embraer. ¿Quién está volando Embraer en Argentina? Nadie. O sea que va a tener que hacer todos los cursos, todo el proceso hasta que lo habiliten. En ese momento el tipo ya no está habilitado. Entonces ya no puede ser gerente. Ahora, esto no vence el 30, sino que son 30 días a partir de la renuncia. Él presentó, por lo que tengo entendido, presentó la renuncia efectiva el 30 de septiembre. Creo que las normas dicen que tienen que ser con 30 días de anticipación. Exactamente nos da lo mismo. No es un problema. Pero no se lograría, digamos. No, yo creo que no. Quedan unos días para enterarnos. No, de acuerdo, en términos del convenio colectivo no, pero es decir, lo que yo estoy planteando es previo al convenio colectivo. Es decir, si queremos poner vino nuevo, no odres viejos, obviamente que no estamos encerrándonos en un o sea, digamos no que tiene el punto más complejo, inmediato, es cómo resuelven el gerente de operaciones. Exactamente. Y te vuelvo a decir, yo no defiendo a APLA, no defiendo a nadie. Yo lo que digo, señor, este es un problema. Este es un grave problema que hay que resolver ya. Olvidémonos, porque alguien que seguramente o por ahí está de senador o por ahí está, no sé, en alguna autopista, le dieron todas las prerrogativas a los gremios, porque no solamente ese, hay otras que tienen otras. Entonces, pero lamentablemente hoy te encontrás con esto y tenés que cumplir las normas como están. Yo me acuerdo que siempre normas un profesor... convencionales. Perdón. No, pero es importante, porque pero, si bueno, no, pero ahora entendemos dice el usted. problema. Una cosa son las normas convencionales convenidas entre la empresa Fernando. y un sindicato, y otra la norma legal. Yo lo que estoy defendiendo es la norma legal. Lo del sindicato con la empresa se cambia. Carlos. Yo siempre digo, un profesor mío me dijo una vez, si vos tenés una ley que no te gusta, podés peticionar para que la cambien, pero hasta que la cambien la tenés que respetar. Claro. Muy bien. Acá tenemos un convenio o una regulación como que dicta la ANAC en algunos casos, que están vigentes. Por lo tanto, si yo digo a partir de hoy el convenio no lo acepto y no tengo ningún procedimiento, como puede llegar a ser un procedimiento de crisis o una convocatoria de acreedores, basta que cualquier sindicato presente un recurso de amparo ante la justicia y le van a dar la razón. Las normas no se cambian porque los acuerdos no se cambian, los contratos no se cambian por voluntad. Entonces, señores, tengamos en cuenta eso, no digamos todas cosas que son voluntades expresadas. Hay normas, hay acuerdos, hay notas firmadas, hay que cumplirlas. Veamos cómo cambiarlas, pero mientras están vigentes hay que cumplirlas. Siempre y cuando haya posibilidades de continuidad del servicio. Si la negativa es total a la continuidad del servicio, bueno, se cayó la norma, se cayó todo, y en definitiva lo primero que se va a caer es el convenio colectivo. Razón por la cual a partir de ahí voy a la legislación de fondo, que es la que me interesa, que es la que está aprobada desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de la aviación civil, y aplico lo que haya que aplicar. Punto. Y insisto, no estamos en manos de los ayatolas de Irán en Lesica y 4.900 no sé cuánto. ¿Qué es esto? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. El tema apasiona, por lo que veo. No, es un tema importante, obvio. Y es un tema sumamente importante. Creo que en un sentido, en los próximos días, no todo, pero se va a jugar una parte importante de lo que va a ser este gobierno. Aunque parezca un tema menor, no lo es. Aerolíneas Argentinas se ha colocado en el centro de la escena, APLA, los gremios, la han colocado en el centro de la escena, y las soluciones no son fáciles. Según información que llegó a mis manos de Focus Group, la gente está cansada de este tema. Es algo que deberían tener en cuenta los gremios, y porque no es favorable la opinión a ellos en la mayoría de las personas, en la mayoría de los ciudadanos, que ya se dan cuenta que Aerolíneas les cuesta muy cara y encima que está en manos de unas pocas personas que en muchos casos parecen talibanes, o en muchos casos
parecen muy poco racionales o quieren encontrarle una solución lógica a un problema que necesita ser resuelto. Esto fue Conversaciones de Alto Vuelo. Les agradezco que hayan estado ahí, gracias a los invitados, y nos volveremos a reunir seguramente pronto. Gracias.